Haciendo referencia un poquito a lo que acaba de decir de José Miguel Insulza, el hecho de que él haya presidido como secretario general de la Organización de Estados Americanos, que se pueda referir a que las resoluciones no tienen base jurídica y que son recomendaciones sin ninguna importancia, haciendo referencia a las 11 resoluciones que Bolivia está presentando justamente a la condición que tenemos de haber perdido la salida soberana al Océano Pacífico, escuchando a un canciller, ex canciller Heraldo Muñoz, diciendo que nadie puede obligar a Chile a dialogar y peor a otorgar una parte de su territorio o soberanía. ¿Qué nos pone a pensar? Que el verdadero Chile no cumple con organismos internacionales, resoluciones internacionales, tratados. ¿Cuál sería el concepto en base a estas declaraciones? Yo creo que el Estado chileno y particularmente sus autoridades están dando manotazos de ahogado, ¿no? A ver, repasemos un poco, Priscila. El punto central de la defensa de Chile siempre ha sido en el tema marítimo el Tratado de 1904. Para Chile y para las autoridades chilenas, el Tratado de 1904 ha sido el alfa y omega de todas las relaciones entre Bolivia y Chile en relación al tema marítimo. Cada vez de que ellos negaban sus compromisos, cada vez que ellos retrocedían en sus ofertas, que ellos incumplían los acuerdos, los convenios, ellos se amparaban en el Tratado de 1904. Y la Corte, en el fallo sobre la objeción a la jurisdicción, una objeción que en su momento la dijimos era descabellada, no correspondía, les iba a generar pérdida de tiempo y como que ocurrió todo lo que ocurrió, en esa objeción a la jurisdicción se ha metido una sentencia el 24 de septiembre del año 2015 que ha sido muy clara y muy reveladora. Hay tres argumentos centrales que se han revelado en esta sentencia. Y ahora ya podemos hablar con más libertad porque los escritos son públicos y los alegatos también. Primero, esa sentencia establece de que Bolivia nació con un litoral costero, con más de 400 kilómetros de costa, con más de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. Es la segunda vez, ya lo hizo en el proceso de la sentencia Perú-Chile, pero esta es la segunda vez que con una categoría impresionante reconoce este hecho. Segundo elemento, la sentencia establece que la obligación de negociar para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico por parte de Chile no es un tema ni regido ni resuelto por el Tratado de 1904, por lo cual excluye la aplicación del artículo sexto del Pacto de Bogotá y la Corte se declara competente, asume su competencia y fruto de ello es lo que estamos viviendo hoy día, la fase de méritos, la fase donde la Corte está conociendo el fondo de la causa y de la demanda boliviana. Y un tercer elemento que es muy importante, que es también muy categórico, que se ha evidenciado en el fallo del 24 de septiembre de 2015, es el hecho de que la Corte establece que existe un tema pendiente entre Bolivia y Chile. Y ese tema pendiente es el tema del acceso soberano al Océano Pacífico. Esta situación ha generado que Chile tenga que cambiar abismalmente su posición. Chile ya no puede defenderse en base al Tratado de 1904, seguramente va a hacer referencia una y otra vez desesperadamente, pero tiene que seguir el criterio de la Corte, y el criterio de la Corte ha sido muy claro y es una situación que ya está establecida. La obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico no es un tema ni regido ni resuelto por el Tratado de 1904. ¿Qué hace Chile? Busca justificar su posición, como buscan justificar la posición de algunos abogados que no tienen la razón y quieren ganar en base a chicanas, quieren ganar en base a triquiñuelas, en base a falsear la realidad. Pero falsear la realidad tiene pies muy cortos, nunca llega a nada. Y plantea tres cosas. Primero, que son las cosas que han sido rebatidas estos 2 días, porque es lo que nos correspondía de acuerdo a las disposiciones reglamentarias de la Corte. Primero plantea de que los actos jurídicos, esos actos jurídicos fundamentales a los que se han referido nuestros abogados estos 2 días, no son en realidad vinculantes jurídicamente y no son elementos que generen una vinculatoriedad jurídica. Ese argumento ha caído por su propio peso. Al analizarse a la luz del derecho internacional, a la luz del derecho de los tratados, a la luz de la práctica diplomática y a la luz de la jurisprudencia. No sé si ustedes se han dado cuenta, el día de ayer y el día de hoy se han mencionado importantísimos casos de jurisprudencia, los cuales han sido seleccionados y trabajados con extremo cuidado. Y son casos en los que la jurisprudencia es decirle a la Corte, mire, usted ha fallado, este es su criterio, usted ha fallado de esta manera y
corresponde, con todo respeto, que actúe de la misma manera en una situación estrictamente similar, idénticamente similar, es un antecedente. Es esa fuente indirecta del derecho, que es la jurisprudencia tan importante en todos los sistemas jurídicos, más importante todavía en el sistema más anglosajón, que es el que predomina en la Corte Internacional de Justicia, más importante que nuestro sistema más romano-germánico, más normativista. Entonces, primer elemento que cae por su propio peso. Chile dice, bueno, si son acuerdos, estos acuerdos no han sido efectivizados por responsabilidad de Bolivia. Y en esa línea nosotros hemos aclarado, para desbaratar esa segunda o tercera, después del Tratado de 1904 y la naturaleza jurídica de los actos, esa tercera línea jurídica, nosotros hemos trabajado en demostrar lo que decía el presidente Boydía magistralmente. Existe una obligación pendiente de cumplimiento. Existe una obligación jurídica que por responsabilidad y por causa de Chile no se ha cumplido. Y la respuesta está en la propia actitud de Chile, la propia actitud contradictoria que hoy niega que exista una obligación cuando en 1920, 1921, 1926, 1950, 1975, 1987, 2006, por mencionar algunos de esta larga, inmensa, ininterrumpida cadena de actos jurídicos en los cuales se basa la demanda boliviana, cuando en todos ellos se ha comprometido y ha adquirido compromisos de valor jurídico, ha dado vida al derecho boliviano. Nosotros tenemos un derecho de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. Y finalmente, en una línea ya casi desesperada, dice, bueno, si son actos jurídicos y no los he cumplido, son hechos aislados, uno separado del otro y que no tienen una línea de concatenación. El profesor Matías Fortod, el día de hoy, en una presentación verdaderamente magistral, verdaderamente emocionante, yo diría, jurídicamente válida, le ha dado vida al derecho boliviano en la demostración vívida de que todos y cada uno de esos actos están concatenados el uno con el otro, y que es una sola obligación sostenida en el tiempo, que se basa fundamentalmente en un tema no resuelto. Eso se concatena con lo que dijo, por ejemplo, la profesora Monique Chemerier, cuando dice, hay dos bases de la paz y la solución del tema entre Bolivia y Chile. El Tratado de 1904, por una parte, y por otra, el acceso soberano al Océano Pacífico. Un tema no tiene nada que ver con el otro. Un tema ha sido resuelto y el otro tema no está resuelto. Y esa obligación se ha mantenido, se ha perfeccionado en el tiempo. Es una sola obligación que se mantiene subsistente. Yo lo escuchaba al profesor Matías, impresionante, ante un pedido tan absurdo de Chile, de decir, una posición tan absurda de Chile como que es la de decir que son hechos aislados, como si no fuera un solo hecho, una sola situación, una sola injusticia, un solo pedido, una sola situación de derecho. Pero el profesor Matías les dijo, pero como no creen, vamos a hacer como Santo Tomás, no quieren creer la conjunción de los actos, ver para creer, pues les vamos a mostrar. Y les ha mostrado con una finura verdaderamente extraordinaria, con una claridad impresionante. Yo veía el rostro, y lo digo con todo respeto, no es hablar mal, pero veía el rostro de don Claudio Grossman verdaderamente ruborizado, verdaderamente preocupado, ¿no? El profesor Matías Fortod, cuando hablaba de 1950, se refería a lo que había ocurrido en la década de 1920, cuando hablaba del 61 se refería al 50, es decir, ha mostrado lo que es en realidad una sola obligación concatenada, basada en diferentes actos jurídicos que han sido incumplidos por hasta parte en la de Chile. gestión de Bachelet también se Por ha supuesto, nombrado en eso. la agenda de los 13 puntos, el tema marítimo es uno de los temas, es el punto sexto que se ha mantenido en las mismas condiciones que empezó a estar en el escenario de las dos naciones con la declaración de Sánchez Bustamante el año 1910-1911. Por lo tanto, es un solo hecho clarísimo, objetivo, al cual Chile tiene que dar una respuesta. Contundencia, claridad, especificidad jurídica. Ayer decían, parecía que era una corte de historia, no. Los hechos históricos, por supuesto, son fundamentales, no solamente en este proceso, sino en cualquier proceso, porque es en la historia donde se han dado los hechos y actos jurídicos fundamentales, los actos jurídicos que consolidan la demanda boliviana. Por lo tanto, esa crítica es aún más infundada y, bueno, reitero, solamente muestra la extrema preocupación. ¿Qué va a suceder el jueves y viernes? ¿Qué dice el procedimiento? ¿Qué hace Chile? ¿Tiene que responder a lo que nosotros hemos presentado? ¿Cómo funciona? Chile tiene la misma cantidad de tiempo que nosotros hemos tenido.
El día jueves va a tener 3 horas y el día viernes también otras 3 horas. El día de mañana, viernes, es un día donde no hay actividad, justamente para que Chile pueda preparar sus respuestas. La posición boliviana ha sido muy clara, muy contundente. Yo, la verdad, converso con el presidente Evo cuando conversamos y decíamos, ¿qué puede decir ante semejante claridad? Yo presumo, y lo digo con todo respeto, que va a ser esos mecanismos que a veces algunos malos abogados en los juicios que hay en nuestra vida cotidiana tratan, ¿no? No tienen la razón, pero tratan de utilizar una chicana, como decimos en Bolivia, tratan de utilizar un argumento jurídico falaz. Me imagino, no sé, su réplica o su dúplica está llena de algunas de esas situaciones. Hay que ver qué es lo que dirá, pero nos tiene a nosotros sin cuidado. Nosotros estamos con el respaldo del derecho, la justicia y la razón. Y bueno, en todo caso, nosotros vamos a trabajar también intensamente el fin de semana, porque el lunes 26, es el último día que interviene Bolivia a través de nuestros abogados y a través de nuestros agentes. Estará el presidente Evo Morales. Al principio no se tenía previsto esto. ¿Por qué se toma esta decisión? Y nosotros auguramos, ¿no? Auguramos que el presidente Evo esté presente. Yo creo que su presencia ha realzado de una manera extraordinaria estas audiencias, el respeto y la consideración que el presidente Evo ha mostrado ante la Corte Internacional de Justicia, estando presente en el desarrollo de las mismas, el reconocimiento que ha hecho el presidente de la Corte, el profesor Yusu, de su presencia, son elementos, yo creo, de respeto y de corrección, y que muestran que este no es un caso común. La Corte Internacional de Justicia no tiene en sus manos un caso de una delimitación marítima o un caso de la titularidad de soberanía de un archipiélago o sobre la tenencia de un templo o la ribera de un río. Estamos hablando de aquí de una condición fundamental de la nación boliviana, de un tema irresuelto durante décadas y décadas. Estamos hablando de un tema de gran trascendencia, de gran importancia, y obviamente un tema que le va a permitir a la Corte desarrollar una jurisprudencia en pos del diálogo, de la negociación, favorable a las naciones, favorable a los conceptos modernos del derecho internacional, favorable a todo lo que hoy vivimos en materia jurídica. Ministro, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Importante evaluación de una de las personas que ha comenzado, como bien lo decía, y alguna vez me lo comentaba en alguna entrevista, cuando se comenzaba con la idea de hacer algo, pero no se sabía bien qué hacer. Y ahora se tiene esta etapa tan importante a la espera de un fallo y escuchar a Chile también. Así que muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias, Priscila. Y para cerrar, es importante mencionar de que han pasado 139 años para que esto ocurra. Y ha tenido que ser el coraje, la decisión, la determinación del presidente Evo, su característica y su forma de gobernar tan apegada a la nación boliviana, a su nación, la que ha permitido esta situación. Y también lo que es hoy Bolivia, ¿no? Hoy Bolivia es una nación con estabilidad, con crecimiento, es una nación con dignidad, es una nación conocida y reconocida en el mundo entero. Y más allá de nuestras diferencias, podemos ver lo que hemos visto estos días. No sabe lo extraordinariamente grato que es conversar amablemente, hacer bromas con Jorge Quiroga, con don Carlos Mesa. Me dijeron que él habló, ¿no? En el almuerzo, si no me equivoco. Sí, los almuerzos y las cenas han sido lo más... A nombre de los expresidentes. Cordial, y es grato, es realmente grato sentirnos unidos entre bolivianos, hacer bromas, hablar de criterios, que hay esa confraternidad que a veces está tan ausente en nuestro país, y saber que la nación boliviana es una sola. De igual manera al gobernador Costas, ¿no? Yo bromeaba y le decía, sáquese ese pin, gobernador, le decía, no, es parte de la democracia, y estaba al lado del gobernador de Chuquisaca, le dije, ¿por qué no solucionamos los temas de Incahuasi aquí? ¿Y qué dijeron? ¿Aprovecharon? No, pues en el Palacio de la Paz todo se puede arreglar. Es hermoso, es realmente hermoso. La misma presencia del senador, nosotros no hemos tenido ninguna mala actitud con ellos, el alcalde de Cochabamba, todos los bolivianos son bienvenidos, pero obviamente habían restricciones. Nosotros hemos traído una fotografía cabal de lo que es la nación boliviana, y eso también es una muestra de respeto y consideración ante la Corte. De verdad, yo creo que es un momento histórico para algunos de nosotros, como usted decía, que hemos podido aportar con un modesto granito de arena a esta causa. Estos días eran días que perdurarán en nuestra memoria, que serán contados a nuestros hijos,
que perdurarán en la familia, lo que uno vaya a dejar cuando todo esto pase. Y por eso era importante para nosotros como medio de comunicación, como Toa Pulmón, como todos los programas de Cadena A, estar presente en este momento histórico para el país y reflejarle a toda la gente que nos sigue lo que sucede. Gracias, ministro. Muchas gracias, Priscila, y felicidades a usted, a su esposo, por estar presentes en este momento histórico sin precedentes. Ustedes también tendrán mucho que contar a sus compañeros de trabajo, pero también a su descendencia de este momento. Muchísimas gracias. Con nosotros, el ministro de Justicia.